Hola a todos. En este video vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo programar en el centro de maquinado. Para este ejemplo vamos a programar es una placa de aluminio que va a contener estas figuras, va a contener un margen, figuras, contiene líneas rectas, diagonales y radios. En este plano, para esta pieza de ejemplo, si ustedes observan, todas las cotas parten de un mismo origen, mostrándonos las cantidades totales o la longitud total de un punto de origen hasta un punto estratégico de la figura. Ok, esto fue intencional. ¿Para qué? Para facilitarnos al momento de programar en modo absoluto, ya que en modo absoluto pues tenemos que estar sumando todos los valores que dejamos atrás. Entonces con este tipo de cotas, bueno, ya obtenemos las longitudes totales y los podemos tomar para obtener las coordenadas de movimiento. También podemos observar que tengo círculos en las figuras que representan la herramienta de corte. En este caso, los diámetros de todos los círculos que tengo aquí en mi pieza son de 1/4 de pulgada, ya que de ese diámetro será la herramienta de corte. En el centro de cada maquinado tengo líneas punteadas que me indican la trayectoria de la herramienta. Entonces cada círculo me va a indicar dónde debo de parar o dónde debo de iniciar cada movimiento de corte. También, si ustedes observan, a las coordenadas de los radios yo estoy acotando el radio de la línea central o de la línea punteada central, ya que es ahí ya que esa es la cantidad correcta para el radio. Si nosotros acotáramos el radio externo, el maquinado va a salir incorrecto. Lo va a hacer, pero va a salir, va a ser incorrecto la forma en que lo va a maquinar. Es por eso que las cotas las debemos de tomar de la línea central de los desplazamientos. Aquí observamos el radio de la línea del desplazamiento central. Este otro radio están acotados a partir de la línea central de los desplazamientos. ¿Por qué tomamos este punto de origen? Porque a partir de este punto de origen nosotros en la práctica es aquí donde vamos a obtener el offset o el cero pieza. Por eso acotamos de esta manera en este punto del lado de izquierdo, porque en este ejemplo así lo vamos a hacer. Entonces donde nosotros coloquemos nuestro punto de origen, así debemos de sacar el offset en la práctica. Para ello necesitamos saber lo siguiente. Nosotros nuestra placa la podemos colocar en el centro de maquinado de tal forma que ocupe los 4 cuadrantes de nuestro plano. Por consecuencia, todos los valores de las coordenadas tendrán valores positivos o valores negativos. De esto depende también de qué forma tenga la pieza, si es una forma compleja. También podemos colocar la placa en este cuadrante. Consecuencia, nuestros valores de las coordenadas serán totalmente valores positivos. Para este ejemplo que vamos a presentar, nosotros vamos a colocar la placa en este cuadrante donde X y Y serán positivos en todas sus coordenadas. ¿Cómo colocamos la placa en la fresadora? Bueno, para esto necesitamos saber. Tenemos 3 ejes de trabajo, tenemos X
Y y Z, donde Z estará montado la herramienta de corte. Aquí hice una pequeña representación de lo que es mi prensa, que va a estar colocada en el centro de maquinado. Estos son los grippers que van a sostener a la placa. La pieza en color verde es una calza para que ahí pueda descansar la placa, que está representada en color azul. Y también tengo lo que es la herramienta de corte. Un tip muy importante es que al momento de colocar la placa en la prensa, esta debe de estar lo mejor posicionada posible, es decir, nivelada, que en cualquiera de sus extremos una parte no esté más alta que la otra. Debemos de procurar que todo esté a nivel, ya sea poniendo un nivel de gota. Lo correcto sería rectificar todas las caras de la placa, para así al momento de colocarla tenga un buen nivel. En este caso, por tiempo de trabajo, ya no lo vamos a hacer, sino que vamos a colocar la placa tal como viene. Y bueno, nos tendremos que encargar de posicionarla correctamente a nivel, utilizando ya sea un nivel de gota, para que nuestra placa quede lo mejor posicionada. Ok, entonces aquí tengo representada lo que es ya mi prensa. ¿Cómo obtengo el offset de mi pieza? Bueno, el paso a seguir es el siguiente. Tengo que llevar mi herramienta de corte a la parte superior de la placa. Antes pongo una hoja de papel y con mucha precaución bajo el eje Z, y tengo que rozar la hoja de papel a la placa también. Al momento de retirar la hoja, lo debería de hacer con cierta dificultad sin romper la hoja. Una vez hecho esto, bueno, aquí muestro una representación donde ustedes pueden observar que ya tengo mi herramienta de corte rozando en la superficie de la placa. Una vez hecho esto, entonces tengo que dirigir mi herramienta al punto donde voy a obtener mi offset. En este caso, como tengo mi plano acotado en este punto, tengo que observar cómo está orientada la placa, las figuras cómo están orientadas. Entonces, una vez que ya observé la orientación de la placa y el punto donde tengo el punto de origen de mis cotas, entonces es ahí donde tengo que desplazar mi herramienta ya en la máquina. Entonces vamos a hacerlo. Voy a desplazar mi herramienta utilizando los controles de la máquina. Y el centro de mi herramienta debe de estar exactamente o lo más próximo a la esquina de mi placa. Entonces, como ustedes ven, en esta parte superior se observa cómo están orientadas las figuras, que es así como lo tengo en mi plano de trabajo. Entonces ya coloqué aquí mi herramienta al centro de la herramienta en la esquina de mi placa. En este desplazamiento que yo realicé, se generaron unas coordenadas relativas que se van a mostrar en la computadora de la máquina, tanto en X como Y y Z. Esas coordenadas relativas las voy a tener que capturar, ya sea en mi cuaderno de notas o tomar una fotografía, ya que esas coordenadas las voy a utilizar posteriormente para capturarla en otro menú de la máquina, en el G54, para capturar el offset y establecer el offset de lo que es la herramienta número 1.
Eso lo veremos, se verá mejor en la práctica a pie de máquina. Entonces, este sería el procedimiento para que ustedes tengan ya una noción de lo que tienen que hacer ya en la práctica. Una vez que tengo ya posicionada mi herramienta en el punto offset y ya hice los procedimientos de captura, lo que sigue es programar los desplazamientos del maquinado. Para esto, bueno, yo edité mi programa en un bloc de notas. La ventaja de hacerlo en el bloc de notas es que al momento de guardarlo, lo voy a poder guardar con la extensión .nc, que es la extensión que lee el centro de maquinado. Lo podría guardar en una memoria y pasarlo rápidamente a la memoria de la máquina y así ahorrarme tiempo en la captura del programa, que es lo que vamos a hacer en la práctica. Entonces vamos a realizar lo que es el programa. En todo programa debe tener un nombre. En este caso debe de empezar por la letra O mayúscula, seguido de varios dígitos. En este caso mi programa es el programa número 1. En la siguiente línea tengo un G90, G21, donde el G90 me da la indicación que es programación absoluta, G21 dimensiones en milímetros. En la siguiente línea tengo un G28, X0, Y0, Z0, que es para mandar a casa todos los ejes. En la siguiente línea tengo un G54. En este G54 están capturados las coordenadas offset de mi herramienta número 1. En la siguiente línea, M06, hago con este código misceláneo de M06, mando llamar a la herramienta número 1. En este caso es número 1 porque mi herramienta va a estar posicionada en el carrusel posición 1 de mi máquina. Dependiendo dónde esté posicionada mi herramienta en el carrusel, bueno, pues yo aquí tendría que modificar si es T1, T2 o T3. En la siguiente línea tengo otro código misceláneo que es M03, donde me indica el giro de la herramienta. ¿De qué depende la dirección del giro? Puede ser M03 o M04 y depende de cómo estén colocados los gavilanes de corte de la herramienta. En el siguiente código hago la indicación de la velocidad o las RPMs que va a girar el husillo, en este caso representado con la letra S, y el valor de las RPM, en este caso 1800. Siguiente línea. Tengo un movimiento rápido de G00, X0, Y, Z 5 milímetros. Con esta orden, mi herramienta se va a dirigir al punto donde obtuve el offset. Como una nota importante, aquí Z 5 milímetros, por cuestión de seguridad, no lo puse en 0, sino lo puse 5 milímetros arriba de la superficie de la placa. Con este movimiento, mi herramienta se tendría que colocar en el punto offset. De no ser así, pues tendríamos que volver a capturar o corregir. En el siguiente bloque del programa, dice aquí, la herramienta se desplaza sin corte a la primer coordenada para realizar el margen. El margen, bueno, aquí en mi plano es este maquinado que rodea los 4 lados de la placa. Entonces, como estoy 5 milímetros arriba de mi herramienta, de la superficie de la placa, voy a hacer un movimiento rápido, G00, X10 y Y10, esas son las primeras coordenadas para colocarme en mi punto de inicio del margen. En este caso es esta X10, 10 milímetros en X, y Y10, 10 milímetros. En este caso puedo poner los dos ejes en la misma línea para que se desplace al mismo tiempo en ambos ejes sin preocuparme. ¿Por qué? Porque estoy 5 milímetros arriba de la superficie de la placa.
no hay ningún problema de que mi herramienta golpee o que se vaya a romper. Ya que estamos posicionados, en este caso ya mi herramienta se va a desplazar rápidamente. Mi herramienta se va a desplazar rápidamente al punto, a mi primer punto del margen, que sería en esta posición. Ok, entonces ya tengo mi posición. Ahora el siguiente paso que sigue, la siguiente línea, es darle profundidad de corte a la herramienta. En este caso lo vamos a hacer con un G01, que es un movimiento lento, con corte. La profundidad sería Z menos 3 milímetros con una velocidad de F60. Es decir, la herramienta va a bajar lentamente y va a ser un pequeño barreno o con una pequeña caja con una profundidad de 3 milímetros. En este caso la coordenada sería negativa. Ya que bajó la herramienta, entonces ya damos el primer desplazamiento, que va a ser en el eje X, ¿no? Y observo mi plano para obtener la coordenada de este punto a este otro punto en eje X. Seguimos lo que es la cota y nos dice que en eje X nos tenemos que desplazar 142.4 milímetros. Y hacemos la captura. Ya avanzamos. Hasta este punto. El siguiente desplazamiento sería en el eje Y. Tenemos que obtener esa coordenada. Nos vamos a nuestro plano. Buscamos la coordenada en el eje Y y es este de acá. Tenemos que desplazarnos de este punto a este otro punto en eje Y la coordenada sería, buscamos la cota y sería de 91.60. Capturamos el valor y nuestra herramienta se va a desplazar hasta este punto. El siguiente desplazamiento va a ser ahora en eje X, de este punto a este otro punto. Tenemos que buscar esa coordenada y bueno, ubicamos que es nuevamente X 10 milímetros, es decir, vamos a retornar a la coordenada inicial, que es 10 milímetros. Y nos ubicamos en esta posición. Listo, ya que estamos ahí, capturamos los valores en el programa. El siguiente desplazamiento va a ser en el eje Y. De este punto a este otro punto tenemos que buscar la coordenada. Vamos al plano y vemos que tendremos que retornar en eje Y a la primera coordenada que obtuvimos. En este caso son en Y 10 milímetros. Entonces lo que va a hacer la herramienta es que se va a desplazar, va a retornar a este punto. Es aquí donde ya terminamos de maquinar el margen y hacemos la captura de la coordenada en el programa. En el siguiente bloque vamos a realizar lo que es la figura de la Z. Y vamos a empezar en este punto. Para desplazarnos del punto, de este punto hasta otro, hasta punto de la Z, este otro punto, tenemos que sacar la herramienta en el eje Z. En este caso lo vamos a hacer con un G00.
Es un movimiento rápido sin corte y levantamos rápidamente la herramienta 5 milímetros arriba de la superficie de la placa. 5 milímetros positivos. Una vez que levantamos, entonces nos vamos a dirigir hasta este punto de la figura. Entonces vamos a buscar las coordenadas en X y Y para llegar hasta este punto. Nos vamos a nuestro plano y buscamos primero la coordenada en eje X y va a ser de una X de 22.53 milímetros. X 23.53. Después buscamos la coordenada en eje Y. Seguimos la línea de cota y vemos que es de 77.89 milímetros. Vamos 77.89 milímetros. Si nos damos cuenta, colocamos los dos ejes en una misma línea para que ejecute al mismo tiempo los dos movimientos sin ningún problema, porque nuestra herramienta está arriba a 5 milímetros, ¿no?, de la superficie de la placa. Con esta coordenada, mi herramienta se va a colocar en este punto rápidamente. El siguiente paso es darle la orden de profundidad de corte. Esto lo vamos a hacer con el G01, Z menos 3 milímetros y el eje Z baja 3 milímetros en la profundidad de corte. El siguiente movimiento es de una línea recta de este punto a este otro punto. En este caso necesitamos la coordenada en eje X y lo vamos a buscar aquí en nuestro plano y vemos que observamos bien, aquí tenemos el punto y localizamos la cota y es un desplazamiento de 60.19 milímetros. Entonces lo capturamos. Y bueno, ya mi herramienta se desplaza lentamente con el corte hasta este punto. Después tenemos una diagonal. Nosotros sabemos que las diagonales, tanto el eje X como Y, tienen que estar en una misma línea. Ok, entonces para desplazarnos hasta este punto tenemos que buscar las coordenadas XY. Nos vamos al plano y para llegar hasta el punto necesitamos primero la coordenada en X, buscamos la cota y nos dice que es de 31.23 milímetros. Capturamos y para el eje Y lo buscamos y seguimos la línea de cota y nos dice aquí que en Y es 53.07 milímetros y capturamos. Una vez hecho esto, nuestra herramienta se va a desplazar lentamente con corte hasta este punto. El siguiente desplazamiento es en el eje X. De este punto hasta otro punto, buscamos la coordenada en el plano y nos dice, buscamos la línea de cota, nos dice que nos tenemos que desplazar 57.81 en X. Y capturamos. Y ya nuestra herramienta se desplaza lentamente con corte hasta este punto. Es aquí donde hemos terminado ya la figura de la Z. El siguiente paso es maquinar esta figura que contiene radios. Para eso necesitamos sacar en eje Z, lo que es la herramienta de corte, sacar los 5 milímetros arriba de la superficie de la pieza o de la placa. Aquí damos la orden con un G00, desplazamiento rápido, Z 5 milímetros en eje Z. Pues necesitamos desplazarnos de este punto a este punto donde vamos a iniciar la figura. Necesitamos ahora buscar esas coordenadas para llegar a este punto. Nos vamos en nuestro plano y primero localizamos la coordenada en ejes X.
y buscamos la línea de cota de este punto en eje X y nos vamos y nos dice que es un desplazamiento en X de 96.80 milímetros. Lo calculamos, pues buscamos lo que es el desplazamiento en y buscamos aquí la línea de cota y nos dice que es en Y 77.89 milímetros y lo capturamos. Para hacer nuestra pieza, como estamos fuera 5 milímetros, se va a desplazar rápidamente y se va a posicionar en este punto. El paso que sigue es darle una orden al eje Z, G01, Z menos 3 milímetros, que es profundidad de corte. El siguiente paso es maquinar en eje X esta trayectoria de este punto a este otro punto. Buscamos la coordenada en eje X, nos vamos a nuestro plano, utilizamos la línea, la cota a donde vamos a llegar y nos dice que nos tenemos que desplazar en eje X 120.29 milímetros. Vamos. Y bueno, nuestra herramienta se va a desplazar lentamente con corte hasta este punto. Observamos que ya tenemos un radio aquí. Seguimos, si simulamos la trayectoria, vemos que sigue el sentido de las manecillas del reloj, esta trayectoria. Por lo tanto, el código sería un G02, sentido de las manecillas del reloj. Ok, entonces buscamos esas coordenadas, tomando en cuenta que para hacer un radio tenemos que poner coordenada X, coordenada y el valor de radio, y el G02 en una misma línea. Ok, buscamos la coordenada para llegar de este punto a este otro punto. Primero coordenada en X, nos vamos al plano, vemos la línea de cota y nos dice que en X nos tenemos que desplazar 132.8 milímetros. Y G02 en X 132.08 y después buscamos la coordenada en Y. Buscamos la coordenada, aquí está, y nos dice que es 64.72 milímetros. Capturamos y el valor del radio es 13.17. Si observan, el valor del radio tiene que ser el radio interno que se encuentra en el centro del desplazamiento, no el externo, si no ahí nos va a salir mal el maquinado. Entonces el valor es 13.17 milímetros. Hacemos la captura de toda la línea de las coordenadas. Bueno, entonces nuestra herramienta se va a desplazar hasta este punto. Vemos que enseguida tenemos otro radio. Si analizamos la trayectoria, nos damos cuenta que seguimos el sentido de las agujas del reloj, sentido horario todavía. Entonces vamos a obtener las coordenadas para desplazarnos de este punto a este otro punto. Vamos a buscar primero la coordenada en X, perdón. X. Y vemos que seguimos la línea de cota, que nos tenemos que desplazar 120.29 milímetros en X. Igual es un G02. Hacemos la captura, buscamos la coordenada en y seguimos la línea de cota. En este caso nos dice que en Y es de 51.35 milímetros. Y el valor del radio es el mismo, 3.17 milímetros. .17 milímetros. Aquí hacemos la corrección.
13.17 milímetros. Aquí abajo igual, 13.17 milímetros. Aquí yo había capturado erróneamente lo que era el radio externo, pero lo correcto es el radio interno, la línea central del radio. Entonces ya corregimos aquí 13.17 de radio en G02 y desplazamos nuestra herramienta de corte lentamente y llegamos hasta este punto. Ahora observamos que tenemos un desplazamiento en línea recta en el eje X nada más, ¿no? De este punto a este otro punto vamos a buscar la coordenada en X, ¿no? Nos vamos al plano y buscamos la línea de cota en X y tenemos que llegar hasta este punto. Buscamos y dice que nos tenemos que desplazar 96.80 milímetros. 01, aquí hacemos el cambio de código porque ya no es radio, ya es una línea, es una trayectoria recta. Y 96.8 milímetros, G01, X 96.8. Nuestra herramienta se va a desplazar hasta este punto. Listo. El siguiente paso es otro radio. Tenemos que llegar de este punto a este otro punto del radio. Si analizamos el movimiento, nuestro movimiento es el sentido inverso a el sentido inverso a las agujas del reloj, sentido antihorario. Entonces vamos a desplazarnos a este otro punto. Para eso necesitamos localizar las coordenadas primero en eje X. Para llegar hasta este punto vamos al plano y vemos que en eje X seguimos la línea de cota y nos dice que es un desplazamiento en X de 87.51. Entonces sería un G03, 87.51 milímetros en X. En Y tendría que ser, seguimos la línea de cota, de 42.17 milímetros. Un radio de, aquí igual lo acotamos la línea central, 9.38 milímetros del radio. Aquí hacemos la corrección, 9.38 milímetros de radio. Entonces nuestra herramienta se va a desplazar hasta este punto. Ok, enseguida tenemos otro radio. Entonces vamos a desplazarnos de este punto a este otro punto. Y de igual forma es en sentido antihorario. Es otro G03. Entonces vamos a buscar la coordenada en X. Nos vamos al plano y vemos que en eje X nos tendremos que desplazar 96.80 milímetros. 03, 96.8 milímetros. Luego en eje Y tendríamos que desplazarnos, buscamos la cota, la línea de cota de acá es 32.59 milímetros. 32.59 y con un radio de 9.38 milímetros, que es la línea central de este radio. 9.38, y hacemos la corrección. 9.38 milímetros. G03, 96, 32 y 9. Y nuestra herramienta se va a desplazar hasta este punto. Listo. El siguiente movimiento es un movimiento en eje X. Para desplazarnos de este punto hasta este otro punto, buscamos la coordenada. Vamos al plano. Buscamos la línea de cota.
En este caso es esta línea de cota, localizamos la coordenada y el desplazamiento sería de 132.8 milímetros. G01, aquí hacemos el cambio de código porque ya es un movimiento lineal. Es 132.8. Y hacemos la captura 132.8. Y nos vamos a desplazar lentamente con corte hasta este punto. Muy bien, entonces aquí ya hemos terminado de realizar esta figura. Y el paso que sigue es retirar la herramienta con un movimiento rápido G00, 5 milímetros arriba de la superficie de la placa. Mando a casa con un G28, M05, que quiere decir paro de usillo, y M30, retorno al origen de mi primer línea de código de programa. Ok, entonces hemos terminado ya de maquinar nuestra placa. Ok, todo el resto del trabajo lo tenemos que hacer ya a pie de máquina. Ok, les voy a mandar lo que es todos los planos para los planos que va a realizar cada equipo. Todos los planos están acotados, ustedes tendrían que programar ya la pieza. Ajá. Y bueno, aquí esto sería todo, ya resolvemos dudas el día de la práctica. Gracias por todo.